Increíble madre canta en la tumba de su hijo fallecido, hasta escuchar una voz inesperada. La brisa suave acariciaba el rostro de María mientras se acercaba a la tumba de su único hijo, Alejandro. Cada paso que daba estaba impregnado de dolor y recuerdos. La pérdida, un vacío profundo, era como un eco permanente en su alma. Después de largas jornadas vendiendo frutas y verduras en el mercado local, encontraba en el cementerio un rincón donde su corazón quebrantado podía llorar sin temor al juicio. Con la voz temblorosa, entonaba aquellas canciones que juntos solían cantar. La melodía llenaba el aire, una caricia a la memoria de lo que una vez fue su vida. Aquel día, mientras el sol comenzaba su descenso, descubrió la guitarra polvorienta de su abuelo en la casa. Su mano temblaba mientras la tomaba entre sus dedos. ¿Podría darle vida a las notas que resonaban en su corazón? Con cada acorde, la sensación de que Alejandro estaba cerca la envolvía. El aire, fragante a tierra mojada, parecía cobrar sentido en su dolor. Las flores del cementerio danzaban con el viento, como si también ellas, en su sencillo silencio, compartieran su duelo. Rió y lloró a la vez, en una mezcla de felicidad y tristeza, recordando aquellos días llenos de risas. Pero, de repente, una voz profunda y cálida interrumpió el silencio. «Mamá». La palabra flotó en el aire, rompiendo su vulnerabilidad. María se detuvo en seco, la guitarra colgando de sus manos, helada por la incredulidad. ¿La había escuchado bien? Miró a su alrededor, el cementerio estaba desierto. Su mente se debatía entre la locura y la esperanza. No, no puede ser, pensó, su corazón palpitaba como un tambor. La voz volvía, resonando en su mente, dejándola atrapada en un estímulo constante. Con el paso de los días, comenzó a dudar de su cordura, cuestionándose si las melodías eran fruto de su angustia. Sin embargo, había algo en esa voz que la empujaba hacia adelante. Gente del pueblo murmuraba que había enloquecido, que el duelo había nublado su juicio. Pero el deseo de entender esas palabras se apoderó de ella. Cada encuentro en la tumba se convertía en un ritual, un espacio donde la voz parecía intensificarse, prometiendo respuestas que aún no comprendía. Sus sentimientos eran un torbellino, la desesperación se entrelazaba con la determinación. ¿Por qué ella? ¿Era un mensaje de despedida o un empujón hacia algo más? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Días con noches se hacían semanas, la angustia subía como la marea. María enfrentaba un dilema emocional que la consumía. Deseaba una señal, un significado. En su mente, la voz de Alejandro resonaba más fuerte, desafiando la lógica y los murmullos en su entorno. Su lucha por hacerse escuchar no solo giraba en torno a su dolor, se convertía en un viaje hacia lo desconocido. ¿Qué quería decirle realmente su hijo? Mientras el viento susurraba entre las hojas, el misterio la envolvía, y la pregunta latía en su ser, ¿podría descifrar el mensaje antes de que el tiempo se agotara? María sintió que cada encuentro con la tumba de su hijo se convertía en un ejercicio de introspección más que de simple duelo. La voz de Alejandro no era solo un eco vacío, cada vez que la escuchaba, se le revelaban nuevas capas de su dolor. Se preguntaba si esa conexión iba más allá de lo sobrenatural y si, de alguna manera, su hijo estaba guiándola hacia el descubrimiento de su propia voz. Mientras las primeras luces del alba la encontraban en el cementerio, María decidió que no podía seguir viviendo atrapada en la tristeza.
Tenía que encontrar un camino que la llevara a la comprensión, y eso implicaba explorar su propia creatividad. La guitarra, una herramienta que había pertenecido a su abuelo, se sentía como una extensión de sí misma. Comenzó a escribir canciones inspiradas en sus recuerdos, en las risas que había compartido con Alejandro. Una tarde, sentada en su habitación, dejó que el dolor se convirtiera en melodía. Las letras que salían de su pluma eran un testimonio de su amor, pero también de su lucha interna por hacerse oír. Escribió sobre la pérdida, sobre la tristeza, pero también sobre la esperanza que la voz de Alejandro había despertado en su corazón. Con cada acorde, la voz de su hijo resonaba en su mente, como si le dijera que su historia aún no había terminado. La gente del pueblo se percató de su transformación. Algunos, sorprendentemente, comenzaron a acercarse, atraídos por la magia de su música. A pesar de que había quienes la miraban con compasión y escepticismo, otros comenzaban a verla como un faro de valentía, alguien que se atrevía a enfrentar lo inenarrable a través del arte. Las pequeñas presentaciones que organizaba en el mercado local atrajeron a más oyentes de lo que había imaginado. Cada canción que interpretaba no solo la conectaba con Alejandro, sino que también la unía a una comunidad que necesitaba su mensaje. Un día, mientras preparaba una actuación en un pequeño rincón del mercado, se encontró con un viejo amigo de su infancia, Luis. Su mirada brilla con curiosidad y preocupación. «Te veo distinta, María. ¿Estás bien?» La pregunta era sencilla, pero para ella significaba enfrentarse a sí misma. Las palabras de su amigo resonaron en su mente. ¿Estaba realmente bien o solo escondía su dolor detrás de la música? La respuesta no era sencilla. María comenzó a cuestionar si su música era un escape o un vehículo de sanación. En ese instante, comprendió que su dolor también era su fuente de fortaleza. Era el momento de incluir a Alejandro en su música de forma tangible. Así que decidió escribir una canción que hablara sobre su relación, sobre su amor incondicional, y cómo esa conexión trascendía incluso su ausencia. La tarde previa a su actuación decisiva, María sintió que la voz de Alejandro estaba más cerca que nunca, casi como una certeza. Se enfrentaba a un dilema: debería compartir su historia con el mundo tal cual era, cruda y llena de emoción, o maquillarla con esperanzas y dulzura. Mientras afinaba su guitarra, pensó en todas las vidas que tocaría, incluso si solo eran unas pocas personas en ese mercado. El momento de la verdad se acercaba, y con él, la necesidad de desvelar no solo la historia de su hijo, sino también la suya propia. Justo cuando todo parecía estar alineado, la voz de Alejandro volvió a resonar en su mente, esta vez más clara y más fuerte: «Mamá, es tu momento». La fragancia de las flores y el murmullo del viento parecían alentarla, impulsándola hacia adelante. ¿Sería capaz de enfrentar lo que significaba realmente ser escuchada? ¿Podría desafiar sus propios límites y, por primera vez, dejar que su voz brillara sin miedo? Con el telón de su vida a punto de levantarse, María sabía que estaba en la cúspide de un cambio monumental. La pregunta latía en el aire: ¿cómo respondería a esa voz que la guiaba desde la distancia? Mientras las luces del mercado comenzaban a iluminarse y los primeros murmullos de la audiencia se hacían más evidentes, María se sintió atrapada entre la expectación y la ansiedad. Cada cara que la miraba era un recordatorio de su vulnerabilidad. Tenía la guitarra en las manos, pero los acordes parecían más pesados que nunca. Se preguntaba si realmente era fuerte lo suficiente para hacer frente a su verdad. El eco de su decisión, de desnudarse emocionalmente frente a un grupo de desconocidos, le oprimía el pecho. Sabía que contar la historia de Alejandro era arriesgado, podía despertar compasión, pero también juicio. Sin embargo, a medida que miraba a su alrededor, algo dentro de ella empezó a cambiar. La gente no solo venía a escucharla, venía a conectarse. En ese momento, se dio cuenta de que su música podía ser más que un simple refugio. Podía ser un puente hacia el entendimiento y la sanación, no solo para ella,
sino también para quienes estaban dispuestos a abrir sus corazones. Cuando subió al escenario, una mezcla de temor y determinación se adueñó de su ser. Cerró los ojos por un instante, dejando que el aire fresco le llenara los pulmones. Recordó la voz de Alejandro, el aliento de vida que le había insuflado con cada palabra que le había dicho. Con cada nota que tocaba al inicio de la canción, su mente viajaba a esos momentos sencillos y bellos que había compartido con su hijo. Entonces, en un destello de claridad, supo que lo que había decidido hacer no era solo hablar de su dolor, sino también de la belleza y la fuerza que se encontraban en el amor. Al interpretar la primera estrofa, empezó a soltar el lastre del miedo y a permitir que su historia fluyera libremente. Sentía que cada palabra, cada acorde, resonaba con una verdad irrefutable. Sus amigos y conocidos estaban allí, pero también desconocidos, cada uno cargando sus propias historias de pérdida y lucha. Al mirarlos, se dio cuenta de que no estaba sola, ellos la acompañaban en su viaje. Las primeras reacciones fueron simples murmullos y cabezas moviéndose al ritmo de la música. Pero conforme avanzaba la canción, las lágrimas de algunos en la audiencia comenzaron a brillar a la luz tenue del atardecer. Ahí, en ese momento de conexión pura, María comprendió que lo que separa a las personas no es tanto el dolor, sino el miedo a enfrentarlo. La voz de Alejandro se fusionó con la suya. Las emociones se entrelazaron, creando una melodía que hablaba de amor y pérdida, pero también de resiliencia. Cuando terminó su interpretación, el silencio se hizo tangible. Era un silencio cargado de comprensión y empatía. Nadie se movía, como si el tiempo se hubiera detenido. Allí, bajo la luz de la luna, María sintió que había comenzado a cumplir su propósito. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una semilla de duda germinaba. Mientras la audiencia rompía en aplausos, una sensación incómoda la envolvió. ¿Aceptaría esta nueva faceta de su vida, o se dejaría llevar una vez más por la sombra del miedo que la había perseguido durante tanto tiempo? Mientras el eco de su actuación resonaba en su mente, una voz interrumpió sus pensamientos. Se trataba de alguien del público, un hombre de rostro familiar que había estado ausente en su vida cotidiana, su padre. Con una expresión de asombro y tristeza, su mirada le decía más que 1000 palabras. María sintió que el momento de la verdad estaba lejos de haber terminado. Con su corazón acelerado y una pregunta ardiendo en su interior, se dio cuenta de que tenía que despejar el camino hacia su propia sanación. ¿Estaría preparada para enfrentar no solo su dolor, sino también el de aquellos que la rodeaban? La música, aunque liberadora, había traído consigo nuevas complicaciones. El canto de su alma apenas había comenzado, y con ello, el desafío de descubrir no solo su voz, sino las verdades que aún estaban por descubrir. La vida, una vez más, la empujaba a un precipicio de revelaciones. ¿Qué le diría su padre? La tensión crecía, y el siguiente paso en su viaje podría cambiarlo todo. El murmullo de la multitud se desvaneció, y María sintió que el silencio la envolvía como una manta pesada. La mirada de su padre, intensa y cargada de emociones, la atravesó. Cada parpadeo de él era un recordatorio de historias no contadas, de dolor acumulado y de una conexión que ella había evadido durante años. A través del tumulto de sus pensamientos, recordó cómo habían sido sus relaciones en el pasado, marcadas por un ciclo de dolor y evasión. Su padre había intentado acercarse, pero el miedo a abrir viejas heridas siempre había predominado. Ahora, sin embargo, su alma se sentía un poco más ligera. La música le había proporcionado un medio para liberarse, y la actuación, aunque aterradora, había sido un paso hacia afuera. Caminó hacia su padre, sintiendo un impulso irrefrenable de romper el hielo que los había mantenido distantes. En el fondo, sabía que esta era su oportunidad para reconciliar no solo el pasado, sino también para enfrentar su propia voz en el proceso.
Con cada paso, su cuerpo vibraba con la mezcla de esperanza y temor, una lucha interna que resonaba entre la necesidad de aceptación y el deseo de huir. Papá, comenzó, su voz casi un susurro. Pero no necesitaba más que eso. La expresión de él le indicó que esperaba esas palabras. Su padre se acercó, alzando la mano como si fuera a tocar su hombro. María sintió un impulso de retroceder, pero se mantuvo firme. Estoy aquí, añadió él, y su voz era un ancla. Aún así, la gravedad de la situación la abrumaba. Quería preguntar tantas cosas, contarle sobre su música, sobre cómo había transformado su dolor en algo mágico. Pero a la vez, había una parte de ella que temía que su padre apenas pudiera entender. El eco de su actuación aún reverberaba en su mente, y la música se convirtió en el puente que necesitaban. La canción que canté, hablé de Alejandro, de nuestro amor. Pero también es sobre cómo sigo adelante, sobre cómo quiero ser fuerte, le confesó. Se podía ver en el rostro de su padre cómo luchaba por contener las lágrimas. Era un gesto sutil, pero poderoso. María, siempre he admirado tu valentía, incluso cuando te has escondido de mí, respondió con una sinceridad que la atravesó de nuevo. En ese instante, el juicio que tanto temía se disolvió, dejando solo una conexión cruda y humana entre padre e hija. Las palabras comenzaron a brotar de su interior, como una marea. He estado huyendo de mi dolor, de lo que significó su partida. Cada confesión era un ladrillo que caía en la estructura de su relación. No me ha sido fácil aceptar que la vida continúa y que tengo que encontrar mi lugar en esta nueva realidad. A medida que compartía sus sentimientos, María se sintió aliviada, como si, de a poco, su carga se aligerase. La conexión que parecía haber estado rota durante tanto tiempo empezaba a tejerse de nuevo, aunque no sin sus desafíos. Con cada palabra que intercambiaban, comenzaba a comprender que el proceso de sanación no solo le pertenecía a ella. También su padre llevaba el peso de un duelo no resuelto. La atmósfera se tornó más densa, como si la vulnerabilidad los envolviese. Ambos hemos cargado con el dolor. Pero tal vez, enfrentar nuestras verdades juntos sea el camino, sugirió él, e hizo una pausa. María sintió que en su interior se gestaba un nuevo propósito, abrir el camino hacia un diálogo honesto, a pesar del miedo que le generaba. Pero, justo en ese momento de revelación y conexión, un nuevo pensamiento la asaltó. Se dio cuenta de que el escenario no solo era un lugar de expresión personal, sino también una plataforma para construir nuevos relatos. Ella pensaba en la música que aún podía crear, en las historias que quería contar, en las canciones que podrían ayudar a otros a sanar. Pero había un reto que enfrentaba: si iba a seguir adelante en este camino de vulnerabilidad, debía enfrentar las raíces más profundas de su temor, sus inseguridades y su relación con su padre. Mientras contemplaba la posibilidad de construir no solo su futuro, sino también su relación, algo en su interior comenzó a cambiar. ¿Podía realmente seguir perforando las capas de su dolor y transformarlo en algo que no solo la liberara, sino que también liberara a su padre? La mirada de su padre estaba fija en ella, esperando la próxima palabra, como si ambas esperaran un nuevo comienzo. En ese silencio cargado de intenciones, María sintió la chispa de la transformación. Pero una parte de ella sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Estaría preparada para abrir las puertas a un viaje de sanación que la llevaría a descubrir no solo su lugar en el mundo, sino también lo que significaba ser acompañada. La vida, implacable como siempre, parecía estar trazando caminos inesperados. Su historia estaba lejos de final, y en ese interludio de revelaciones, la música de su alma aún no había terminado de sonar. La presión del momento la empujaba hacia adelante, y aunque su corazón palpitaba con fuerza, la mezcla de miedo y esperanza la mantenía en pie. María se dio cuenta de que afrontar a su padre era solo el primer paso de un camino más largo. La música aún retumbaba en su mente, pero ahora no solo era un refugio,
Se había convertido en una brújula que la guiaba a través de la incertidumbre. Papá, estoy lista para enfrentar esto, declaró, sorprendiendo incluso a su propio ser con la determinación en su voz. La frase resonó en el aire, como un eco de su deseo de salir adelante. La única manera de sanar era a través de la autenticidad y la apertura, tanto consigo misma como con aquellos a su alrededor. La mirada de su padre se iluminó, y se acercó un poco más. Siempre supe que tenías la fuerza necesaria, hija. Ahora, empieza a usarla, respondió con un firme tono de aliento que le devolvió la confianza. Fue un instante crucial. María sintió que esa validación no solo provenía de él, sino que también surgía desde su interior. Había sido una batalla larga, pero ese momento de conexión era una victoria. A partir de ahí, la conversación fluyó naturalmente, cada palabra parecía una nota en una melodía que finalmente comenzaba a tener sentido. Ella le habló de sus miedos, de sus sueños engarzados en notas de canciones, de las historias que todavía necesitaba contar. La voz de su padre era un eco constante de apoyo, reforzando cada paso que daba hacia su autenticidad. Si hay algo que aprender de esto, es que la música puede ser un refugio, pero también una voz poderosa, le dijo él, guiñándole un ojo. Nunca dejes que el miedo a ser escuchada te frene. La vida es demasiado corta para guardarse las palabras. Estas palabras resonaron dentro de María, cada una de ellas como un ladrillo en la construcción de su nuevo yo. Sin embargo, en el fondo, una sombra de duda todavía susurraba, ¿realmente estaba lista para enfrentar su arte frente al mundo? La inseguridad creció mientras pensaba en cómo compartir su música, transformando su dolor en algo que pudiera ayudar a otros. Al salir de aquel encuentro, las calles parecían más amplias, pero aún sentía una inquietud dentro. La idea de presentar sus canciones al mundo la aterrorizaba, y la posibilidad de ser juzgada la paralizaba. Las noches pasadas, en las que componía como un refugio, ahora se convirtieron en una tarea monumental. Tenía que descubrir su verdadero sonido, una voz que resonara tanto en ella como en quienes la escucharían. María decidió que sería prudente buscar la guía de un mentor, alguien que pudiera ayudarla a pulir su música y su presentación. La búsqueda comenzó a ocupar sus pensamientos. ¿Dónde encontraría a esa persona? ¿Quién podría comprender el dolor detrás de su música sin desestabilizarla? Mientras imaginaba su futuro, se sintió cada vez más emocionada. Era hora de buscar conexiones no solo con su padre, sino también con el mundo artístico. Así fue como, en esas noches de insomnio, se vio a sí misma escribiendo cartas a varios artistas locales, preguntando si daban clases o sesiones de mentoría. Un nuevo impulso estaba surgiendo dentro de ella, una intención de expandir sus horizontes. Quería dejar de mirar hacia adentro y comenzar a abrirse al exterior. Por otro lado, había un elemento en su vida que la desestabilizaba, la relación con su padre seguía siendo un hilo tenso, lleno de posibilidades, pero también de recuerdos dolorosos. Cada vez que pensaba en compartir sus composiciones con él, un nudo se formaba en su estómago. ¿Qué pasaría si su música no cumplía con las expectativas? ¿Y qué si nunca podía expresar completamente su verdad a pesar de los avances que había hecho? Mientras contemplaba estas preguntas y decidía su siguiente paso, un sonido resonó en su mente, el eco de una canción, una historia que necesitaba contar, una voz dispuesta a emerger. Su vida comenzaba a tomar forma, pero el verdadero desafío del escenario personal, de su música, y de su relación, apenas estaba por comenzar. La intriga de lo que vendría emocionalmente había alcanzado un punto álgido. ¿Sería capaz de abrir su corazón ante su padre y, al mismo tiempo, lanzarse al mundo exterior con su música? Las preguntas la acompañaban, pulsando como un tambor. En ese umbral entre el antiguo miedo y el nuevo despertar, María sintió que estaba al borde de un descubrimiento transformador. Pero, ¿estaría lista para dar el siguiente paso en este viaje hacia su verdad?
La mañana brillaba con luz tenue, un clima fresco que presagiaba cambios inminentes. María se despertó con la mente todavía atrapada en un vaivén de pensamientos. Las cartas que había escrito rondaban como un eco en su conciencia, cada una de ellas representaba una posible conexión, un paso hacia lo desconocido. Sin embargo, la inquietud persistía, un recordatorio constante de las inseguridades que la acechaban. Mientras desayunaba, los ecos de la conversación con su padre resonaban en sus oídos. Su consejo sobre la autenticidad la había marcado, y sentía que era momento de ponerlo en práctica. Sin embargo, la pregunta permanecía viva: ¿qué tan dispuesta estaba para ser verdaderamente vulnerable ante el mundo? La idea de ser escuchada, de exponer su arte, era una montaña que escalaba con pasos titubeantes. A lo largo de los días siguientes, María siguió escribiendo cartas, cada vez más convencida de que encontrar un mentor sería clave para su desarrollo. Sin embargo, la búsqueda se volvía una tarea más compleja de lo que había anticipado. Las respuestas eran escasas, y cada uno que recibía parecía reforzar sus dudas. En esos momentos de desánimo, recurría a la música como refugio, un medio para navegar por sus emociones turbulentas. Pero, ¿cuánto tiempo más podría esconderse tras su arte sin abrirse al mundo? El día siguiente, mientras paseaba por un concurrido mercado de artistas, se topó con un pequeño escenario improvisado. Un grupo de músicos tocaba con una energía contagiosa y, sin pensarlo, se acercó a escucharlos. El brillo de sus miradas, la pasión desbordante en cada acorde, la cautivaron. De repente, una idea le cruzó la mente: ¿y si se unía a ellos? Su corazón latía a 1000 por hora. María dudaba de su habilidad, pero también sentía que era el momento de desafiar su zona de confort. Se acercó al grupo, tragándose el miedo, y esperó el momento adecuado para presentarse. Sin embargo, antes de que pudiera hacer su movimiento, un hombre de cabello despeinado, con un aire de sabiduría, la miró y le sonrió. «Te noto inquieta», le dijo con un tono suave. «¿Quieres subir a tocar con nosotros?». La invitación la tomó por sorpresa, su mente empezó a divagar en posibles respuestas, dudas y anhelos. Sabía que aceptar esa oferta era un punto de inflexión, pero también significaba acercarse a su verdad. Sin embargo, la presión del momento casi la paralizaba. En ese instante, recordó las palabras de su padre sobre la importancia de la voz y, por primera vez, se sintió impulsada a dejar que su esencia brillara. Con un profundo suspiro, María asintió lentamente. Sentía que estaba cruzando un umbral. Al subir al escenario, el mundo se desvaneció durante un instante. Las luces cálidas iluminaban su rostro, y frente a ella se extendía un mar de miradas curiosas. El guitarrista comenzó a tocar una melodía sencilla, y, aunque su voz temblaba al principio, comenzó a fluir en ella una energía renovada. En ese instante, la música no solo fue un refugio, sino también una liberación. Su corazón se desbordaba con cada nota, como si cada sílaba liberara una parte de su historia que había estado retenida durante tanto tiempo. Mientras cantaba, las preguntas que antes la atormentaban se disolvieron en el aire. María se dio cuenta de la magia del momento, de cómo la vulnerabilidad traía consigo una fuerza inquebrantable. Pero, justo cuando estaba a punto de dejarse llevar por la experiencia, vio entre la multitud la figura de su padre. Él la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Esa mirada la sacudió, el nudo en su estómago se volvió casi insoportable. ¿Cómo podía haber entregado su música y, al mismo tiempo, estar tan atada a su percepción? Corría el riesgo de ser vista y de fallar. En un instante, el impulso que había sentido se confrontaba con el miedo latente de quedar incomprendida. Al terminar la presentación, sentía en su pecho la presión crónica de expectativas no dichas. Al salir del escenario, la adrenalina aún corría por sus venas, pero la incertidumbre del futuro se instaló de nuevo, aguda y persistente.
Quería celebrar, pero su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. Al volver a buscar a su padre, se sintió atrapada entre el deseo de compartir esa experiencia y el miedo a lo que podía significar. ¿Podría esa música ser un puente entre ellos, o solo abriría viejas heridas? El camino apenas comenzaba a revelarse, y la lucha por ser auténtica continuaría. Con su padre tan cerca y su miedo tan palpable, se asomaba un enfrentamiento vital que definiría su próximo paso. La música había comenzado a unificar sus mundos, pero ¿sería suficiente para sanar su relación en medio de esas nuevas revelaciones? La respuesta estaba aún por llegar, y el siguiente paso prometía tanto miedo como redención. María descendió del escenario, las palmas aún calentadas por el eco de la ovación. No obstante, el calor pronto se desvaneció, reemplazado por la frialdad del miedo a la retroalimentación de su padre. No era solo una cuestión de reconocimiento, sino una búsqueda desesperada de validación emocional. La multitud la había abrazado, pero su mirada aún buscaba al pilar de su existencia. Cuando finalmente lo encontró, el rostro de su padre era un mapa de emociones contradictorias. Le sonrió, pero sus ojos oscuros parecían sopesar cada nota que había cantado. Esa balanza interna entre la satisfacción y la crítica la dejó vulnerable de nuevo, hecha de inseguridades. Fue bello, dijo su padre, dando pasos firmes hacia ella, pero su voz estaba impregnada de reticencia. Te vi brillar. Pero no olvides a qué te enfrentas. Esas palabras la golpearon con fuerza. El brillo momentáneo de su actuación había sido suficiente para jalar de cabo suelto su valentía. La autenticidad que había tocado en el escenario aún se movía en ella, pero el comentario de su padre la hizo cuestionar si realmente habría logrado transmitir lo que sentía. ¿Eso es lo que piensas de mi música, papá? ¿Solo destellos? La pregunta brotó sin que pudiera contenerla, una necesidad de reconocimiento cruda y llena de dolor. Él suspiró. No, María. No son los destellos. Es que la autenticidad tiene un precio. La música que llevas dentro cargará emociones que pueden desbordar la conexión, y el mundo no siempre está listo para recibirlo. Esa conversación catapultó a María a un abismo de introspección. Un deseo ardiente de progreso se apoderó de ella, como una chispa inesperada. Necesitaba encontrar su voz no solo como artista, sino también como persona en este conflicto que la mantenía atada a viejas heridas. En medio del tumulto emocional, vislumbra la posibilidad de tocar profundamente con su música. Pero, ¿sería suficiente para romper las cadenas que la unían a la imagen que su padre había proyectado sobre ella? Al día siguiente, decidida a enfrentarse a su incertidumbre, María se inscribió en un taller de música y composición en el Centro Cultural del barrio. Estaba asombrada, casi aturdida, con la mezcla de emoción y nervios que la acompañaba. Sabía que no solo quería ser escuchada, sino también aprender a expresar su autenticidad en su arte. El primer día del taller, la sala estaba llena de rostros nuevos. Cada persona parecía traer consigo una historia diferente. La facilitadora, una mujer de voz fuerte y carismática, los animó a compartir sus experiencias. Cuando llegó su turno, María se sintió pequeña, pero también se dio cuenta de que compartir su historia era un acto de reivindicación. Mi nombre es María y cantaba en un escenario por primera vez ayer. Las palabras fluyeron de sus labios, sorprendiendo a su propio yo. La atención del grupo fue como un faro en la niebla, y se permitió compartir su miedo, su deseo de ser comprendida y su conexión con la música. A medida que la sesión avanzaba, comprendió que su experiencia resonaba entre los otros participantes. Aprendió que el miedo de ser vulnerable no solo era suyo, y que cada uno de ellos lidiaba con luchas similares al intentar encontrar su camino en el arte. Este entendimiento colectivo comenzó a reducir el peso que llevaba en el pecho. Sin embargo, al final de la jornada, la incertidumbre volvía a adoptar forma. Se sentía más fuerte, sí,
pero la duda seguía presente, ¿sería capaz de mantener esa autenticidad en su música? Cuando regresó a casa, la melodía de sus sentimientos seguía en su mente, un llamado profundo para que explorara más. La confrontación con su padre se acercaba inevitablemente, y el eco de su comportamiento seguía marcando el ritmo de sus decisiones. Se preguntaba cómo sería su próximo encuentro y si tendría la fuerza para presentarle la nueva imagen de sí misma que había comenzado a construir. En medio de la creación, otra pregunta emergió: ¿su padre podría llegar a aceptar su autenticidad, o seguiría blindado por sus propios temores? Mientras se sentaba en silencio, la letra de una nueva canción comenzó a tomar forma en su mente, tejiendo su verdad en cada acorde. María comprendía que el viaje apenas comenzaba, y la próxima reunión con su padre podría ser el primer escalón hacia su libertad emocional como artista. Su plan estaba en marcha, pero el miedo nunca se disuadía por completo. ¿Cómo avanzar sin desmoronarse en el proceso? La respuesta estaba al borde de su descubrimiento, y el próximo encuentro podría revelar mucho más que solo su música. La mañana siguiente trajo consigo un aire fresco que parecía susurrar promesas de cambio. María se despertó con una determinación renovada, el eco de su voz resonando en el taller le recordaba que ser auténtica no solo era su deseo, sino una necesidad urgente. Sin embargo, un peso inconfundible seguía presionando su pecho, la conversación con su padre aún pendía en el aire como una espada de Damocles. Mientras se preparaba, su mente se llenaba de imágenes de su actuación y de los rostros de las personas que conoció en el taller. La mezcla de vulnerabilidad y fortaleza que había sentido se enredaba en un nuevo impulso creativo. Todo lo que había experimentado deseaba transformarlo en melodías y letras que hablaran de su verdad, pero la pregunta seguía atormentándola: ¿sería capaz de soportar la carga de su autenticidad frente a su padre? Decidió dar un paseo por el vecindario para despejar su mente. Mientras caminaba, notaba cómo la vida continuaba indiferente a sus preocupaciones: niños jugando, ancianos conversando en las esquinas, vendedores ambulantes llamando a sus clientes. Una sensación de desconexión la invadía, todos parecían avanzar sin la necesidad de validar sus pasos ante los demás. En un rincón del parque, se sentó en un banco, cerrando los ojos para escuchar su interior. En ese instante de calma, la idea de que la autenticidad podía ser su salvación cobró fuerza. Era un concepto que había asimilado, pero aún no había comenzado a aplicarlo. Pensó en cómo la música era su espejo, reflejando no solo sus inseguridades, sino también su potencial. ¿Por qué me preocupa tanto la aprobación de otros?, se preguntó en silencio. Esa preocupación era evidente cuando tenía que presentar alguna nueva composición. El juicio estaba inscrito en su ADN, un eco de sus viejas heridas. La idea de compartir sus canciones con su padre se tornó en su siguiente batalla. ¿Podría él ver más allá de las expectativas y aceptar la artista que estaba emergiendo? Al regresar a casa, el eco de su propia voz resonaba en su mente mientras se dirigía al teclado. Era un pequeño rincón que había convertido en su santuario, donde cada tecla era un paso hacia su libertad. Comenzó a tocar suavemente, dejando que las melodías fluyeran sin pensar en la crítica. Cada nota se sentía liberadora, y las letras comenzaban a tomar formas que se entrelazaban con sus emociones más profundas. La letra se formulaba en su mente, una declaración sobre la lucha interna entre ser quien era y lo que los demás esperaban de ella. Pero en medio de su proceso creativo, un pensamiento inquietante surgió: ¿sería suficiente para que su padre entendiera su viaje? ¿Podría su canción resonar en su corazón, o solo lo frustraría más? Cuando terminó, las lágrimas caían en el teclado. Cada gota era un acto de purificación que simbolizaba la carga de la lucha. Se dio cuenta de que su música podía ser la clave no solo para su propio crecimiento, sino también para el entendimiento entre ella y su padre. Y así, el temor que había sentido antes se transformó en una resolución poderosa: iba a compartir no solo su música, sino su verdad. De repente, el teléfono sonó.
Era su padre. La llamada resonó en su pecho como un tambor. Era el momento. Nerviosa, inhaló profundamente y respondió con voz temblorosa. Hola, papá. En ese momento, se dio cuenta de que la respuesta estaba al borde de su encuentro, y la oportunidad de autenticidad podría dar lugar a una nueva conexión que había estado esperando. ¿Cómo empezaría esa conversación sin dejar que su miedo la consumiera? La música y la verdad estaban a punto de revelar un nuevo capítulo en su vida. La voz de su padre al otro lado de la línea era una mezcla de curiosidad y preocupación. María podía sentir cómo sus palabras se entrelazaban con las emociones que ella había acarreado durante tanto tiempo. Él la reconocía por la hija obediente que buscaba su aprobación, pero frente a ella se presentaba otro perfil, el de la artista en busca de su verdad. Cada palabra que él pronunciaba creaba un puente entre el pasado y el futuro, un camino que ella debía decidir si recorrer. ¿Cómo estás, María?, preguntó su padre, sin saber que su pregunta contenía un abismo de expectativas. María se sintió a la vez aliviada y paralizada. Con cada sílaba que llegaba, su determinación oscilaba, como una balanza que necesitaba un peso que equilibrara sus ansiedades. Durante años había temido que la simple mención de sus aspiraciones pudiera erosionar el vínculo con él, pero la llamada había alterado el terreno, y ya no podía ignorar su deseo de ser vista de manera auténtica. Estoy bien, papá. He estado trabajando en algunas cosas, respondió, sus palabras balbuceaban, navegando entre la verdad y la autoconservación. Dice tu madre que has empezado a componer música. ¿Es cierto? María sabía que debía lanzarse al agua, pero una voz interior le advertía que podía ahogarse en su propia revelación. El peso de la respuesta crecía, y el concepto de lo que perdería se hizo tangible, como un eco que reverberaba en su pecho. Decidió que ya era hora de liberar aquella carga. Sí, dijo finalmente, sintiendo el aire hacerse más ligero al pronunciarlo. He estado escribiendo canciones. Quiero compartirlas contigo. Hubo un silencio en la línea. Fue un instante que estiró su ansiedad como un hilo fino al borde de la ruptura. Su padre nunca había sido de aquellos que aplaudían la creatividad sin reservas. María podía imaginar su escepticismo flotando entre el silencio, pero el deseo de ser auténtica la empujaba adelante. Estaba lista para despojarse de sus cadenas. ¿Y de qué tratan esas canciones?, preguntó con voz medida, nuevamente, su padre actuando como un juez en el tribunal que había construido en su mente. Al escuchar la pregunta, una oleada de claridad la inundó. Preguntas sobre el juicio y la aceptación se despejaron momentáneamente. Se dio cuenta de que tenía algo que ofrecer, no solo a su padre, sino a sí misma. Con una respiración profunda, comenzó a hablarle de las emociones, de las luchas, de la búsqueda de su voz. La música que emergía de su interior no solo la definía, también representaba el puente hacia la reconciliación con su propia historia. Son sobre mí, sobre mis miedos y mis esperanzas. Cada letra es un pedazo de mi verdad, dijo, sintiendo que cada palabra la acercaba un poco más a liberarse del miedo a la desaprobación. A medida que se adentraba en sus explicaciones, la voz de su padre dejó de ser un obstáculo y se volvió un acompañamiento. Las emociones que antes estaban embotelladas comenzaron a fluir como notas en el aire. Sin embargo, en un giro inevitable, la mención de una de sus canciones provocó una pregunta inesperada. ¿Y qué pasaría si las personas no entienden tus letras? En ese momento, el eco de su pregunta le golpeó como un mar embravecido. Algo en su interior se sacudió, aquella simple pregunta apuntaba a sus mayores temores. ¿De verdad estaban listos para aceptar esa María que ahora se hacía visible? ¿Podía haber un camino hacia la aceptación, incluso si la respuesta era no? Con la mente tambaleándose entre la ansiedad y la determinación, María comprendió que el éxito de su autenticidad no dependía de la respuesta de su padre, sino de la audacia de su propio corazón. Las melodías que había compuesto estaban listas para volar, pero,
¿Podría ella dejar caer la carga del miedo y dejar que la música hablara por sí misma? La incertidumbre latía en su pecho, ahora más fuerte que nunca. Su padre suspiró al otro lado, y algo en ese sonido la llevó a preguntarse si, al final, no era el sentido de la conexión lo que ella realmente buscaba. ¿Podía la música ser el vehículo para esa relación que tanto quería? Pero antes de que pudiera articular su siguiente pensamiento, su padre habló de nuevo, y la conversación tomó un rumbo inesperado que ella no había previsto. ¿Estaba realmente lista para enfrentar lo que se avecinaba? Las palabras de su padre fluyeron marcadas por una reflexión inesperada. María, lo que debes entender es que lo auténtico puede incomodar. Nos puede sacar de nuestra zona de confort, a ti y a mí. Pero en ese desconcierto, también hay un potencial inmenso para la conexión, para la transformación. Esa revelación fue el golpe que necesitaba para reafirmarse. Su padre estaba reconociendo lo que ella sentía, la lucha con su propia autenticidad podía ser un camino compartido, una oportunidad para un nuevo inicio. Quiero que escuches mis canciones, dijo ella con renovada determinación, sintiendo que cada palabra se llenaba de propósito. Son mi forma de enfrentar el dolor, de recordar a Alejandro, de encontrar mi voz. Si no te gusta, simplemente lo entenderé, pero necesito que lo escuches. La aceptación de su padre aún era incierta, pero la sinceridad en su voz resonaba en la conversación. De acuerdo, María. Estoy dispuesto a escuchar. Quizás solo te sorprendas de cómo son los sentimientos cuando se expresan de esta forma. Esa simple oferta era lo que había estado buscando, era el primer paso hacia la aceptación. María se sintió aliviada y comprometida a demostrarle a su padre que lo que había encontrado no era solo un refugio, sino un vehículo de sanación. De alguna manera, reconectar con su padre se tornaba en un proceso de aceptación de sí misma. Estaba lista para afrontar el desafío de ser escuchada. Los días siguientes se convirtieron en un periodo de preparación y nerviosismo. María ensayó sus canciones, cada acorde resonando en su corazón, cada letra un testimonio de su viaje. Justo antes de la noche del encuentro, su ansiedad era palpable, pero también lo era la emoción de finalmente abrirse a alguien que había estado tan presente y tan ausente a la vez. La noche llegó y se sentaron frente a frente en su casa, guitarra en mano. María miró a su padre, su rostro iluminado por la luz suave del atardecer, una mezcla de curiosidad y expectativa. Su primer acorde fue un puente, sus dedos temblorosos se aferraron al mástil de la guitarra, pero pronto el sonido puro llenó el aire. Se sumergió en la primera canción, una que capturaba el amor que tenía por Alejandro y la lucha interna que había enfrentado. Con cada nota, María se sintió más ligera, como si las cadenas del miedo comenzaran a desvanecerse. Al terminar, el silencio reinaba, pero era un silencio lleno de emociones. Miró a su padre, quien tenía los ojos brillantes. Eso fue hermoso. Nunca imaginé que tus palabras pudieran reflejar tanto dolor y a la vez tanta esperanza. Una sonrisa brotó de su interior, pero no pudo callar la pregunta que la inquietaba. ¿Y si no entiendes algunas partes? ¿Y si solo ves mis fallos? Las inseguridades la atacaron en un instante, un eco que había logrado superar con esfuerzo. Su padre la miró a los ojos, como si pudiese descifrar sus pensamientos. Puede que no comprenda todo al principio, pero estoy aquí para aprender. Se requiere valentía abrirse de esta manera, y te admiro por eso. A veces, la conexión se construye en el intento de entender lo que como seres humanos nos duele. Esa profunda conexión trajo consigo una claridad, no todo iba a ser perfecto, pero la autenticidad de su voz sería un camino hacia la sanación. Ella sintió, reconociendo que el viaje apenas comenzaba, pero que tenía las herramientas necesarias para afrontarlo. La música no solo se convertiría en su lazo con su padre, sino que también sanaría las viejas heridas. María decidió entonces que su vida no iba a ser solo sobre enfrentar el dolor.
Había comenzado a encontrar fuerza en su vulnerabilidad, un camino que no terminaba en el duelo, sino que se abría con oportunidades. Comenzó a escribir nuevas canciones, no solo sobre su pérdida, sino sobre esperanza, amor y redención. El reconocimiento de su padre fue la chispa que necesitaba. Él la alentó a presentarse en un evento local, a compartir lo que había creado con más personas. Así fue como María se organizó para participar en algo mayor, convirtiendo su experiencia individual en una resonancia colectiva. La transformación de María no solo implicaba enfrentar el dolor, ahora sentía la necesidad de ayudar a otros con sus letras, plantando semillas de esperanza en sus propios corazones. Cada acorde se convertía en una celebración de su vida y de las vidas que había tocado. Cuando finalmente subió al escenario esa noche, no solo llevó consigo a Alejandro, sino una nueva relación con su padre y, sobre todo, una nueva relación con ella misma. La música había dejado de ser un refugio y se había convertido en un faro de luz para ella y muchos en la audiencia. Una nueva era emergía no solo en su vida, sino también a través de su verdadero canto. María había encontrado su voz. Ahora, queridos amigos, este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. No olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.